Saludos cordiales y bienvenidos, estudiantes del Diplomado Gerencia Educativa. Ya en nuestra última unidad, cuarta unidad de este diplomado, vamos a trabajar educación y sociedad. Vamos a hablar sobre temas relevantes de lo que corresponde a la sociedad, a la educación, a esa articulación que hay entre uno y otro sector y que dentro de las instituciones educativas de alguna manera conviven. Tenemos que de alguna manera hablar inicialmente de los proyectos educativos pedagógicos. Los proyectos educativos pedagógicos es un enunciado general en que se decreta misión y la enlaza con el plan de desarrollo institucional. Los proyectos educativos de alguna forma buscan desarrollar también habilidades y actitudes en los estudiantes. Tenemos que analizar también las necesidades, expectativas de los estudiantes como clientes y servicios de la educación. Tenemos que la relación entre la sociedad y la educación, si se quiere, va el problema, de alguna forma se torna en cuanto a las exigencias que tienen hoy en día tanto la sociedad como los mismos estudiantes. Cuando se habla de la relación entre educación y sociedad, se refiere a la educación que responda a las necesidades de bienestar de la persona. Es aquí cuando nosotros tenemos que empezar a vincular todo y articular inclusivemente todo lo relacionado a los aspectos que estos estudiantes muchas veces llevan a las instituciones de educación y que nosotros como especialistas, como docentes, tenemos que empezar a dar esas indagaciones y también hacemos inclusive esos descubrimientos que muchas veces los padres no saben en cuanto a lo que es el término de la formación, algunas falencias, algunas debilidades. ¿Por qué? Porque hay un notorio desacuerdo de opiniones tanto teóricas como metodológicas de los trabajos existentes y al final, porque al definir la sociedad son muchos aspectos que se deben de considerar. Recordemos que también existen problemas intrafamiliares que pueden llevar los alumnos a los salones de clase y si se quiere es parte de esta sociedad que está siendo maltratada, que está siendo de alguna forma aislada. Nosotros como institución tenemos que empezar a desarrollar todos esos aspectos que están ocultos. Es importante atender la deserción como un punto referente de una serie de elementos, de muchos dicientes. Entonces aquí también nos damos cuenta de por qué hay una alta deserción escolar. Porque las sociedades muchas veces, o los entornos donde estos jóvenes están viviendo, no tienen el apoyo. Entonces es importante para la educación el apoyo familiar, que es parte de la sociedad. Tenemos que la base de la educación superior tecnológica y universitaria en el país está expuesta a factores que intentan establecer formas diferentes de entender la formación. La estructura académica de la formación superior debe ser y debe responder precisamente a los distintos frentes entre los que cuenta la oferta de programas. Para nadie es un secreto que desde cierto punto de vista ya muchas universidades han tenido que rehacer, construir nuevos programas de estudio debido a que las exigencias sociales también son otras. Ya muchas organizaciones de educación superior se han propuesto y han establecido carreras de emprendimiento. ¿Por qué? Porque ya los alumnos muchas veces las exigencias son otras, ya los mercados de competitividad están abarrotados de carreras comunes. Entonces, las exigencias que piden hoy en día a nivel superior los estudiantes es mucha independencia y ya existen carreras como en Europa, universidades europeas, que hablan de maestrías y carreras de tercer nivel de emprendimiento.
¿Por qué? Porque buscan desarrollar esas exigencias sociales de alguna forma dentro de diferentes instituciones de educación superior para darle un marco, no digamos que un marco legal propiamente, sino como cumplir con esa exigencia que hoy en día los mismos estudiantes están pidiendo. La educación en Ecuador está reglamentada por el Ministerio de Educación y se divide en educación fiscal, fiscomisional, municipal, particular, laica o religiosa, hispana o bilingüe, intercultural. La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el nivel básico y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. Es importante considerar este punto porque si se quiere, tenemos que, voy a hacer una comparación tanto de Ecuador como de Colombia. ¿Por qué? Porque son países muy cercanos. Sin embargo, puedo mencionar también en el caso de Panamá, la educación no es laica, es muy variada. Hay instituciones de diferentes niveles religiosos. Una de las más fuertes, la, la religión israelí, o también conocida como judía. Entonces, tenemos muchas diferencias, pero en el fondo el objetivo es el mismo. El objetivo es alcanzar que las sociedades puedan tener individuos, personas, ciudadanos formados, pero para bien de una comunidad. En el caso de Colombia, específicamente, se rige por la Ley 30 de 1992, prácticamente es muy nueva, sin embargo, las diferencias no son muchas, siempre trabaja en función a los mismos escalafones y donde la educación es gratuita hasta cierto nivel. Por disposiciones internacionales, muchos países, perdón, tienen educación gratuita hasta cierto nivel, más no es obligatoria y la educación superior. ¿Por qué? Porque es muy costosa, porque para el Estado en algunos casos ya representa eh, algo muy particular e independiente de cada uno de los actores, en este caso sociales, que son los alumnos, que decidan o no seguir los estudios universitarios. También tenemos que partir del hecho de que la calidad en la perspectiva del servicio, según Lewis, debe estar enfocada en la satisfacción de las necesidades y las expectativas de los clientes. Esto lo hablábamos en el capítulo anterior, la unidad 3, donde hablamos de la calidad educativa. Y es importante señalar que cuando hablamos de sociedad y educación, la calidad es muy importante en la educación. ¿Por qué? Porque los productos, los resultados que nosotros queremos dar como institución de educación superior, como gerente educativo, tienen que ser óptimos. ¿Por qué? Porque estos alumnos, de alguna manera, buscan es insertarse al sistema económico. Y eso es nuestra función. Estos alumnos puedan insertarse al sistema económico, puedan generar empleo si son emprendimientos, si tienen alguna idea de negocio, si son graduados inclusive en diferentes carreras de administración, marketing, comercio exterior o bachillerato inclusive comercial o bachillerato técnico. ¿Por qué? Porque en algunos casos, como regiones que pueden ser de difícil acceso, regiones o lugares de provincias que sean muy pequeñas, la idea es que ellos puedan desarrollarse en esos mismos entornos, que son los problemas que presentan actualmente, sobre todo acá en Ecuador. Por ejemplo, participé en una investigación en la Amazonía, y los de la Amazonía querían ir a Quito, los de Quito querían irse para otras ciudades o para otros países, en fin. Y eso es normal, eso es común, sí, es normal, es común, pero lo que no es común es que poblaciones enteras se queden solas porque los jóvenes migraron internamente, hicieron migración interna para buscar trabajo, para satisfacer otras necesidades. Entonces, cuando hablamos de esa calidad como gerentes educativos, tenemos que entender, tenemos que tener claro de que buscamos también que el desarrollo sea un poco interno.
Los proyectos educativos, ya lo habíamos mencionado anteriormente, los proyectos educativos, si se quiere, buscan o persiguen la formación de aprendizaje en un contexto determinado. En las escuelas es muy importante trabajar con proyectos educativos porque esto desarrolla habilidades que muchas veces los alumnos quieren desarrollar y se les suprimen o se les reprimen. ¿Por qué? Porque queremos mantener siempre la misma metodología, por decirlo así, de que se lleva el ritmo en las escuelas. Entonces, una característica básica de estos proyectos educativos es que están enfocados a generar cambios en los entornos. Cuando se le hace un proyecto educativo dentro de la institución, se busca que su entorno también sea beneficiado. Es igual como los proyectos de emprendimiento o proyectos integrador de saberes o las actividades de vinculación que se hacen en las universidades, lo que busca es que esas actividades puedan desarrollarse dentro del entorno de la sociedad para dejar cierto beneficio. Tenemos entonces que considerar que un proyecto educativo integral está fundamentado de alguna manera por que se deben tener en cuenta cuatro aspectos fundamentales, como es la identidad, el diagnóstico, la propuesta pedagógica y la propuesta de gestión. Cada una de ellas nos va a articular y nos va a permitir desarrollar de manera un poco más amplia cómo y qué debemos nosotros considerar y tener al momento de que estos proyectos educativos institucionales formen parte también de la sociedad. Inclusive estos proyectos educativos institucionales vinculan de manera muy directa también a los padres de familia. ¿Qué es el proyecto educativo institucional? El proyecto educativo institucional está elaborado por cada establecimiento educativo antes de entrar en funcionamiento y se debe ser concertado con la comunidad educativa. Es aquí donde nosotros nos damos cuenta que, si se quiere, están vinculados los padres de familia. En el caso de Colombia, está regido, contemplado por la Ley General de Educación del 94 en su artículo 73 y establece cuáles son las pautas. En Ecuador también existe, en Panamá igualmente, en Venezuela, en Latinoamérica, en muchos de los países, en Perú, ya está establecido el proyecto educativo institucional como algo que forma parte de la educación integral del estudiante y que deja un buen resultado al final de cada año o periodo escolar. Con el proyecto educativo pedagógico está contemplado que tiene unos 4 componentes: el componente tecnológico, conceptual o de fundamentación, componente pedagógico académico, componente administrativo financiero y el componente comunitario o gestión con la comunidad. Entonces aquí vemos cómo 4 sectores, 4 elementos se integran para fortalecer que estos proyectos educativos institucionales puedan llegar a las comunidades y que se puedan dar a conocer. De alguna manera, también se integran las nuevas tecnologías. Cuando hablamos de nuevas tecnologías, tenemos que saber que hoy en día la educación es una industria 4.0. ¿Y qué es la educación 4.0 o la industria 4.0? No es más que el uso de la tecnología en nuestros espacios colaborativos de formación para con los estudiantes y que de alguna manera lo podemos trabajar y desarrollar con cada uno de nuestros colaboradores en los salones de clase. Tenemos que la educación 4.0, que ya, si se quiere, se está trabajando muchísimo y que les invito a desarrollar actividades dentro del salón de clase con los alumnos, que esto les permita poder manejar todo tipo de aprendizaje específico, bien sea de gamificación, estos que sean duraderos, que permitan evaluar qué tecnologías pueden contribuir con la forma de revolucionar o cambiar los modelos educativos.
Acuérdense que de alguna manera somos también parte del cambio. Nosotros tenemos que generar ese cambio, hacer que los alumnos participen y se involucren. Para mí, es una forma de trabajar en sintonía con nuestros alumnos del siglo XXI. Tenemos que empezar a romper paradigmas, tenemos que nosotros trabajar en función de los cambios y en este caso con la tecnología. Tenemos que sacarle provecho a la tecnología. ¿Por qué? Porque eso también puede dar bienestar estudiantil. Y cuando hablamos de bienestar estudiantil, tenemos que considerar que esto de alguna manera forma parte de lo que es el desarrollo del estudiante. Los programas de bienestar estudiantil van a brindar espacios para el aprovechamiento del tiempo libre, van a promover la formación integral. Las instituciones también van a diseñar estrategias que van a promover el reconocimiento y la diversidad cultural. Acuérdense que como gerentes educativos tenemos que estar prácticamente en todo. Y cuando hablamos de educación, bien sea superior o educación de bachillerato o educación media, todo tipo de educación tiene que involucrar todos estos aspectos, los aspectos del promover la diversidad cultural. Recordemos para los alumnos que están en Ecuador, aquí se promueve mucho la inclusión, la movilidad, los aspectos de humanitarios. Sí, hay que considerarlos mucho, hay que tener muy en cuenta los objetivos de desarrollo sustentable. ¿Por qué? Porque actualmente hay muchísima movilidad, aquí somos un país muy intercultural y hay leyes inclusive que promueven la interculturalidad. No solamente es del proceso migratorio, estamos hablando de internamente la interculturalidad en cuanto a los pueblos originarios o los pueblos indígenas, donde tenemos que promover inclusive el desarrollo físico, la cultura, que no se pierdan esas raíces, esos aspectos ancestrales y que nos va a permitir también conocernos un poco más. Tenemos ya para finalizar que trabajar lo que es la proyección social y por qué es necesaria para las comunidades más vulnerables. Lo que les decía, la proyección social es una función que de diferentes organizaciones han empezado a implementar con el fin de establecer procesos de interacción e integración que encaminan de alguna manera a soluciones en las problemáticas que afrontan las comunidades de diferentes aspectos sociales. La producción social es una de las funciones sustantivas propias de las universidades y propias de las organizaciones sociales que de alguna manera tiene que ver con las acciones que se hacen a nivel institucional. Entonces, con esto, nosotros podemos decir que el objetivo de la proyección a la comunidad es fomentar la mejora de la calidad de vida de la comunidad, contribuir con la formación integral del estudiante y por último, hacer participación comunitaria y que se involucren, si se quiere, en la búsqueda de soluciones y necesidades. Por eso es que cuando hablamos de los proyectos, es muy importante que los proyectos integren a la sociedad y le den inclusive una respuesta a las sociedades en beneficio de estas. Por último, cerramos esta última unidad con la siguiente frase que dice: la proyección social es una de las funciones sustantivas propias de las universidades y propias de las organizaciones sociales que tienen que ver con esas acciones que hace institución en pro de buscar alianzas de redes para mejorar el desarrollo de una mejor calidad de vida para las comunidades. Con esto finalizamos la unidad número 4, finalizamos nuestro diplomado de gerencia educativa y les invito a leer la guía didáctica, les invito a investigar, les invito a buscar información dentro de la plataforma, a ver los videos que les permitan así poder hacer efectiva un poco más lo que es el desarrollo del conocimiento y también presentar sus actividades programadas y los exámenes que están dentro de la plataforma. Me despido, fue un placer trabajar con ustedes.
espero seguirlos viendo, seguirlos escuchando. Nuevamente, he leído algunos chats de consulta, me parece interesante, y igualmente la interacción, no olviden la interacción de los foros, es muy importante hacer esos debates que siempre tenemos en cuenta. Me despido, mi nombre es Jaime Fun, espero verles nuevamente, agradecido por su atención durante este diplomado. Hasta luego.